mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos... 8:33, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Continuamos en la edición de este lunes 26 de junio, año 2023. Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo. La hora de don Álvaro, todos los días 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el país. Primero, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Primero, condolencias allá en New Jersey, Estados Unidos, hablando del país de allá. Y aquí en República Dominicana, a la familia Fonder Canela. Falleció ayer allá en New Jersey Guarionex Fonder Canela. Él es un primo hermano de mi esposa Reilini, un hombre joven en sus 60 años, pero lo sorprendió una enfermedad que progresó de manera agresiva y ayer falleció allá en New Jersey. Sus restos serán expuestos el próximo jueves en la funeraria Álvarez Funeral Home, en el 66 de Passaic Avenue, en Passaic, New Jersey. Pasa los restos de Guarionex, mi primo también, muy querido por mí, y sobre todo consolación para doña Antonia, su madre, y para todos sus hermanos. Así que de luto la familia Fonder Canela y Fonder Peguero también. Miren, antes de entrar en el esperado tema de Rusia, tan esperado que José Luis comenzó hoy. Un trailer. Por ahí. No fue un trailer, abusaste de mí. Pero hay que pasar un poco por Guatemala y lo que ocurrió ayer con las elecciones en ese país centroamericano. En primer lugar, ya con más del 90% computado, Sandra Torres, la sempiterna candidata a la presidencia, viuda del expresidente Álvaro Colón, aunque se divorciaron antes de él fallecer, el 15%. ¿Te acuerdas cuando vino Álvaro acá a la cita? Sí, yo lo conocí. Lo tuvimos aquí y compartí con él en Venezuela durante el proceso del 2013, cuando yo fui ahí como observador. ¿Lo trajo Manolo Pichardo? Sí, yo fui a Venezuela para ese proceso como observador. Fueron las primeras elecciones en las que Maduro derrotó a Enrique Capriles. Sí. Si contaban de nuevo una derrota un poco, pero resultó un electo poco bastante de acuerdo a los resultados oficiales. Y Lucena ganó Maduro. Ahí pude compartir mucho con don Álvaro Colón. Era un hombre muy sencillo. Ahí estaban también otros expresidentes como Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. Pues miren, Sandra Torres, que las encuestas la daban para quedar en el primer lugar, efectivamente fue así, pero con un 15% del voto. La gran sorpresa, ahí todas las encuestas se fueron de cabeza. Bernardo Arévalo, un hijo del expresidente Juan José Arévalo, que gobernó Guatemala por allá por la década del 50. Juan José Arévalo, a que las encuestas lo colocaban en un lejano 8º lugar, arrasó con el voto urbano y se coló en el 2º lugar con más de un 12% del voto. Y entonces irá al balotaje con Sandra Torres. Pero fíjense a ver cómo 15% y 12%, los dos primeros lugares. Eso indica que la votación estuvo sumamente fragmentada, pero sobre todo que hubo una gran abstención y lo más importante, ¿quién fue el principal ganador del voto? El voto nulo y el voto en blanco. Se expresaron mayoritariamente ayer en Guatemala. Por eso
Llega en primer lugar Sandra Torres con apenas un 15%. Y el otro con 11 segundos. Y Arévalo con un 12% en segundo lugar. ¿Sabes que hay un libro, una novela de José Saramago que se llama El ensayo sobre la lucidez, que versa precisamente sobre un fenómeno similar en el que se expresa mayoritariamente el voto en blanco? Mira qué interesante, cómo se concreta en la realidad. Así mismo fue, más de un 40% la abstención en sentido general. Manuel Conde, el que era el candidato del partido oficialista. Sí, mismo. Mi familiar, lejano, bien lejano. Sí. Imagínate. Candidato del partido oficialista de Alejandro Yamatei, tercer lugar con un 7.9%. Edmond Mulet, que era el que daban para ocupar el segundo lugar, el que supuestamente iba a competir con Sandra Torres, quedó en cuarto lugar con un 6.8%. Y la otra que estaba entre los favoritos, Suri Ríos, hija de Efraín Ríos Mon, el ex dictador guatemalteco, que llegó a ocupar la presidencia de ese país, se quedó con un 6.7%. Un resultado sumamente fragmentado ayer en Guatemala. Habrá segunda vuelta el 20 de agosto de este año y ya con los resultados casi oficiales, con más del 90% computado, Sandra Torres y Bernardo Arévalo irán a la segunda vuelta. Nos vamos a Rusia. Siempre, desde hace un buen tiempo, veníamos resaltando aquí en el Gobierno de la Mañana las fuertes contradicciones que se estaban dando entre el jefe del grupo Wagner, como dicen por allá, el señor Yevgeny Prigozhin, y el estamento militar ruso, dígase Ministerio de Defensa, Ejército ruso. Había una contradicción, o existe una contradicción salvaje entre Prigozhin. Wagner es un grupo paramilitar privado que pelean por contrato, y Putin los ha utilizado, por ejemplo, en Siria, en Libia. Ha sido el estamento que militarmente ha custodiado las minas de diamante en la República Centroafricana, bajo poder de Rusia y de Vladimir Putin. Wagner fue el grupo que básicamente apuntaló la ocupación de Crimea en Ucrania 2014, la anexión de Crimea por parte de Rusia. Ahí se salió con la suya Vladimir Putin. Y ahora, cuando se veía la situación militar un poco difícil, cuando los resultados no estaban siendo lo que Vladimir Putin esperó en principio, que se esperaba que la toma de Ucrania iba a ser pan comido, entonces otra vez Vladimir Putin recurrió al grupo Wagner y le encargó el que era el frente de mayor interés, porque si entraban por ahí podían penetrar fácilmente en toda Ucrania, y le encargó el frente de Bakhmut. Ahí se produjo una batalla encarnizada de varios meses y parecía que Yevgeny Prigozhin y sus mercenarios de Wagner iban a capturar la zona de Bakhmut, pero ahí parece que surgió el celo militar entre el Ministerio de Defensa ruso, el ejército ruso, que no querían una victoria de él ahí, porque eso significaba definitivamente un cuestionamiento a la efectividad de ellos como jefes militares de Rusia. Le cortaron el suministro de material bélico, municiones, equipos, y llegaron hasta el punto de bombardear zonas en las que estaban presentes los mercenarios del grupo Wagner. Y eso desencadenó en una contradicción que nosotros le estuvimos reseñando aquí, de cómo este señor, el jefe de Wagner, estuvo públicamente cuestionando y acusando de cobardes y de otro tipo de cosas a los jefes militares rusos. Y se la puso definitivamente en China a Vladimir Putin. Si no corrige eso, va a haber problema. Entonces,
Llegó el punto en que él entendió que el propósito era desmantelar al grupo Wagner y se le estaba exigiendo ya para volver a suministrarle material bélico para que continuaran peleando, se le estaba exigiendo que se sumaran, que se hicieran parte del ejército regular ruso, o de lo contrario no había solución. Entonces, eso desencadenó en la denominada Marcha de la Justicia sobre Moscú, que se inició el pasado viernes y que definitivamente ha puesto en entredicho toda la integridad militar de Rusia y sobre todo ha significado un agrietamiento profundo en lo que es el poder de Vladimir Putin sobre ese país, sobre todo en lo que tiene que ver con lo militar. Rosendo, ¿qué es más preocupante? La forma en que él se desplazó y era recibido en las ciudades por las que transitaba, a veces hasta con vítores, aplausos y sin derramar una gota de sangre, o la forma en que se negoció y que salió de esa negociación ileso y con una mejor posición, digo yo, frente al gobierno ruso. ¿Tú me permites contestarle? Adelante. ¿Tú has visto la película 300 de Leonidas? ¿Tú has visto la película 300 de Leonidas? Sí, claro. A Leonidas lo derrotan, ¿verdad? Pero Leonidas, antes de ser derrotado, se asegura de demostrar que Jerjes, el rival, sí, claro, sangraba, claro. porque él decía que era un dios. Ya el mundo vio que Putin sangra, ya no es lo mismo. Bueno. Toda narrativa anterior ha sido destruida con lo que pasó este fin de semana. Ya Moscú se estaba preparando y los moscovitas, como se le llama a los habitantes, a los habitantes de la ciudad de Moscú. Respondió José Luis, pero yo quiero ver su punto de vista. No le salga corriendo. Se estaban preparando para lo que ellos ya auguraban sería el estallido de una guerra civil. Como decía José Luis, se cavaron trincheras, se acantonaron grupos militares en las diferentes entradas de Moscú. Moscú se preparó para la invasión de los mercenarios de Wagner, que eran decenas de miles. Entonces, cuando ya estaba a 200 kilómetros y él había probado que podía llegar y lo que eso significaba, entonces no fue que se retiró, se negoció. Obligó a Putin a negociar, que es todavía peor. No, peor. Vino uno de fuera a salvarle la papa. Claro. Pero espérate, porque la gente cree que Lukashenko resolvió el problema. Y eso no fue así. Lo retardó. Lukashenko sirvió de canal para llevar el mensaje de Putin. Claro. Y ofrecerle el perdón a los rebeldes de Wagner, a los combatientes de Wagner, al jefe, exonerándolo de cualquier tipo de culpabilidad y de juzgamiento. Dejaron sin efecto el proceso penal iniciado. Óyeme, en Rusia, al que acusan de traición, como lo acusó Putin la noche en que se inició la avanzada hacia Moscú, al que acusan de traición se puede considerar casi hombre muerto. Sin embargo, a este hombre le dijeron: repliégate, devuélvete, exíliate en Bielorrusia, que te vamos a perdonar y vamos a perdonar a todos tus hombres. Sabe mucho secreto. Ahora, lo que va a pasar todavía está por verse, porque en Rusia lo que ocurre regularmente es que el que confronta a Putin, el que confronta al régimen, si está en un hotel fácilmente se cae por una ventana, y tiene que tener mucho cuidado con lo que se bebe. 20 militares rusos, y a veces no fue que fue tan ahora, y a veces te ponen polonio 14 en el desayuno. Por eso te digo, tiene que tener cuidado con lo que se bebe. Claro. Ahora, ¿qué es lo que queda claro aquí? Que definitivamente Putin no la tiene toda consigo. Fue un error invadir a Ucrania, y ahora el problema ya no es Ucrania, ahora es interno, porque ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con el ejército privado de Vladimir Putin, que se le ha revelado, y esto se va a ver en los próximos días, es o son ellos o soy yo. Ustedes verán decisiones del tipo militar en Rusia a consecuencia de esto que ha ocurrido este fin de semana.